Esto es lo que no podemos no saber del tejido muscular. Yo soy César. Primero tenemos que recordar que la interacción de miofilamentos es la causa de contracción del músculo. Los miofilamentos pueden ser finos, en ese caso son de actina, o filamentos gruesos de miosina. Entonces, la interacción de los filamentos es la causa de la contracción del músculo. Pueden ser filamentos finos o de actina, o filamentos gruesos y de miosina. El músculo se clasifica según su aspecto en estriado, que incluye al esquelético, al visceral y al cardíaco, y en liso. El músculo se clasifica según su aspecto en estriado, que incluye al esquelético, visceral y cardíaco, y liso. El músculo esquelético es un sinsitio multinucleado. El músculo esquelético es un sinsitio multinucleado. Eso quiere decir que es una célula con varios núcleos. El músculo esquelético está compuesto por fibras mantenidas por tejido conjuntivo. El músculo esquelético está compuesto por fibras mantenidas por tejido conjuntivo. Eso quiere decir que el tejido conjuntivo le soporta al músculo. Y de adentro para afuera tenemos al endomicio, al perimicio y al epimicio. El músculo esquelético se clasifica en rojo, blanco o intermedio. El músculo esquelético se clasifica en rojo, blanco o intermedio. El músculo esquelético se clasifica en fibras tipo 1, que son oxidativas lentas, o también conocidas como unidades motoras de contracción lenta resistente a la fatiga. En tipo 2A, que son las glucolíticas oxidativas rápidas, que son las unidades motoras de contracción rápida. O tipo 2B, que son las glucolíticas rápidas, unidades motoras de contracción rápida propensas a la fatiga. Entonces, el músculo esquelético se clasifica en fibras tipo 1, que son las oxidativas lentas, unidades motoras de contracción lenta resistente a la fatiga, de tipo 2A, que son las glucolíticas oxidativas rápidas, unidades motoras de contracción rápida, y de tipo 2B, que son las glucolíticas rápidas y son unidades de motoras de contracción rápida propensas a la fatiga. La subunidad estructural y funcional del músculo esquelético es la miofibrila. La miofibrila está compuesta así por una fibra tras otra, una fibra muscular tras otra. Cuando hablemos de músculo o hablemos de nervio, se puede usar fibra en vez de célula. Entonces, la miofibrila está compuesta por haces de miofilamentos, como vimos en la diapositiva pasada. Las estriaciones transversales representan la característica histológica principal del músculo esquelético. Están formadas por banda A, banda I y disco Z. La unidad estructural y funcional de la miofibrila es el sarcómero, ubicado entre dos discos Z. Entonces, las estriaciones transversales, que son estas de acá, representan la característica histológica principal del músculo esquelético, formadas por banda A, que es la del medio, banda I, que son estas del costado, y disco Z, que son estas terminaciones de acá. La unidad estructural y funcional de la miofibrila es el sarcómero, que va entre dos líneas Z. Algo que hay que hacer notar acá también es que la banda I contiene solamente a filamento fino. La banda I contiene solamente a filamento fino. Mientras que la banda A, que es la del medio, contiene tanto a filamento fino como a filamento grueso. La banda A se llama A por anisotrópica. La banda I se llama I por isotrópica y la banda A se llama banda A por anisotrópica. Es una propiedad que tienen en la conducción de la luz. La isotrópica conduce la luz de una manera similar en todo su espesor y la anisotrópica conduce la luz de una manera variable en toda su extensión. La actina, la troponina y la tropomiosina 2 son las proteínas del aparato contráctil. Entonces, la actina, que es el microfilamento, el complejo de troponina, que incluye a la troponina I, la troponina C y la troponina T, y la tropomiosina, que es esta que envuelve a la actina, son las proteínas del aparato contráctil. Las proteínas accesorias mantienen la alineación de los miofilamentos. La titina ancla la miosina al disco Z. Entonces, la titina ancla la miosina al disco Z.
El ciclo de la contracción incluye adhesión, separación, que sucede cuando la unión del ATP a la miosina, flexión, que sucede cuando el ATP se desdobla en ADP más fosfato inorgánico, y generación de fuerza, que sucede cuando la separación de ADP y fosfato inorgánico. Y luego sucede la readhesión. Entonces, tenemos primero la adhesión, luego la separación, que es cuando se une el ATP a la cabeza de la miosina, luego la flexión, que es cuando el ATP se desdobla en ADP más fosfato inorgánico, y luego la generación de fuerza, que es cuando el ADP y el fosfato inorgánico salen de la cabeza de la miosina y después se vuelve al primer estado de adhesión. En la contracción intervienen el calcio, el retículo sarcoplasmático, cuyo nombre de este nombre nos tenemos que acordar, cisterna terminal, el sistema de túbulos T. Un túbulo T y dos cisternas forman una triada. Entonces, en la contracción intervienen el calcio, el retículo sarcoplasmático, que son estos de acá, los retículos sarcoplasmáticos, y el sistema de túbulos T, que esto es una invaginación de la membrana. Después tenemos que recordar que un túbulo T y dos cisternas forman una triada. Un túbulo T y dos cisternas forman una triada. La despolarización de la membrana del túbulo T libera calcio de las cisternas terminales. Entonces, la despolarización de la membrana del túbulo T, esta viene acá una corriente eléctrica y despolariza el túbulo T para causar una liberación a partir de las cisternas, ¿verdad? Que son el retículo sarcoplasmático. La unión neuromuscular es el sitio de contacto entre el axón es la terminación de la célula nerviosa, y la fibra muscular, donde se libera acetilcolina, que es degradada por la acetilcolinesterasa. Entonces, la unión neuromuscular es el sitio de contacto entre el axón y la fibra muscular, donde se libera acetilcolina. La acetilcolina es después degradada por la acetilcolinesterasa. Una neurona junto con las fibras musculares específicas que inerva se denomina unidad motora. La denervación provoca atrofia muscular. Entonces, una neurona junto con las fibras, una neurona junto con varias fibras musculares específicas que inerva se denomina unidad motora. La denervación provoca atrofia muscular. Las fibras cardíacas muestran discos intercalares, que son sitios de adhesión entre cardiomiocitos. Incluyen fascia adherens, que es la unión adherente, como principal componente transversal y funciona como sostén, y nexos como el principal componente lateral y funciona como continuidad iónica. Entonces, las fibras cardíacas, que tienen así forma de pantalón, muestran discos intercalares, que son estas estructuras de acá, que están en el sitio de adhesión entre cardiomiocitos. Incluye la fascia adherens, que es esta línea gris, que se llama también unión adherente, como principal componente transversal y funciona como sostén de las células, ¿sí? Y además incluye nexos, que son esta raya verde de acá, como principal componente lateral y funciona como continuidad iónica. Eso quiere decir que los iones pueden pasar de un cardiomiocito al otro cardiomiocito por esta región. El retículo endoplasmático liso con el túbulo T forma una diada. Entonces, el retículo endoplasmático liso con el túbulo T forma una diada, a diferencia del músculo esquelético, donde teníamos una triada. El paso de calcio desde la luz del túbulo T hacia el sarcoplasma es indispensable para la contracción. El calcio del túbulo T es indispensable para la contracción en el músculo cardíaco, pero no en el músculo esquelético. En cuanto al músculo liso, decimos que poseen un aparato contráctil de filamentos finos y gruesos y un citoesqueleto de desmina y vementina. Entonces, acá tenemos un aparato contráctil de filamentos finos y filamentos gruesos, ¿sí? También son miosina y actina, sin embargo tienen esta disposición en donde hay dos miosinas unidas entre sí y cada una tiene un filamento de actina. Estos también pueden estar unidas a un citoesqueleto, como la desmina y la vimentina, que en este caso son filamentos intermedios. Los cuerpos densos proveen un sitio de fijación para los filamentos de actina,
y los filamentos intermedios. Los cuerpos densos proveen un sitio de fijación para los filamentos de actina y también para los filamentos intermedios, que no olvidemos que son desmina y bimentina. El músculo liso carece de sistema de túbulos T. La contracción está regulada por la calmodulina. Entonces, carecen de sistema de túbulo T y la contracción está regulada por calmodulina. El músculo liso se especializa en la contracción lenta y prolongada. Bueno, esto es todo lo que no podemos no saber de tejido muscular, pero siempre recordar que se tiene que saber todo lo que se puede. Nos vemos.